Agradezco a Debra Brasil por la invitación, a Janine, a todo el equipo tan hermoso y tan grande que tienen en Debra Brasil. Me parece que son momentos importantísimos de encuentro, de poder compartir, de poder conocer cuál es la situación en los distintos países, sumamente enriquecedor y realmente muy agradecida con todos. Me toca, luego de las presentaciones de mis colegas, de Julio y de Mauricio, me toca tratar de resumir en poco tiempo los criterios de diagnóstico para la EB y plantear diagnósticos diferenciales que realmente nos sirven para el día a día frente a la experiencia que tengamos algunos de tener que asistir y tener que presenciar el nacimiento de un niño con ampollas y erosiones como las que ven en esta imagen. Frente a este escenario de un recién nacido con ampollas y erosiones, el desafío realmente en el diagnóstico es muy difícil. Si solo contamos con la presentación clínica, como la ven, y mucho más complicado cuando no tenemos historia familiar del paciente. El recién nacido ya de por sí es propenso a desarrollar ampollas y erosiones en respuesta a cualquier agente externo, el calor, los irritantes químicos, los traumatismos, y se agrega que durante este periodo neonatal se presenta la mayoría de las enfermedades caracterizadas por fragilidad de la piel, que tal como lo comentó Mauricio, se encuentran dentro la EB como prototipo y los diferentes desórdenes de fragilidad cutánea dentro de un mismo grupo según la última clasificación. Esta circunstancia entonces nos plantea un amplio espectro de diagnósticos diferenciales, desde enfermedades transitorias benignas del recién nacido hasta enfermedades graves que pueden comprometer la vida del paciente. Este es el momento crítico en el cual tenemos que estar muy lúcidos para poder llegar a un diagnóstico presuntivo, rápido, y poder actuar en consecuencia. Se diagnostica este tipo de enfermedades y es muy importante poder hacer un diagnóstico, por lo menos lo más certero posible, para poder manejar estas enfermedades y para poder actuar en conjunto y poder llegar a un diagnóstico definitivo. Se requiere siempre colaboración interdisciplinaria. La familia, las redes de soporte, como Debra, los médicos de la atención primaria, el equipo multidisciplinario y las especialidades quirúrgicas. Siempre vamos a recomendar el diagnóstico molecular para todos los pacientes con sospecha de EB. ¿Por qué? Porque nos va a dar un pronóstico, nos va a permitir un asesoramiento genético, el diagnóstico prenatal en muchos casos, y poder planificar terapias personalizadas. Hay una herramienta que ideó un equipo de expertos en EB de la India, de Abu Dhabi, del Reino Unido, que se llama Epidermólisis bullosa Clinical Diagnostic Matrix. Este sistema se pensó para ayudar a mejorar un poco la precisión del diagnóstico clínico, especialmente en entornos de escasos recursos. Se publicó esta herramienta en el 2017 en la British Journal of Dermatology y realmente se pensó en colaborar de esta forma en el diagnóstico clínico de los tipos de EB en mayores de 6 meses de edad. Sin embargo, el diagnóstico sigue siendo clínico de esta forma y a menudo inexacto. Dicho esto, entonces, contamos nosotros con 3 métodos diagnósticos. Por un lado, el de los síntomas y signos, que es el diagnóstico clínico, que en realidad nos va a resultar deficiente. Deficiente porque en el periodo neonatal pueden superponerse los síntomas de todos los subtipos de EB. Y esto complica y mucho. Ante la presencia de un recién nacido con ampollas van a surgir múltiples diagnósticos diferenciales. Entonces, la biopsia de piel sigue siendo muy efectiva. ¿Por qué? Porque la microscopía óptica nos va a orientar para el diagnóstico.
tiene poco valor diagnóstico certero para la enfermedad, porque la mayoría de los casos únicamente se va a observar una ampolla subepidérmica, pobre en células inflamatorias, nos va a orientar de esa forma, pero es importante, y no nos va a distinguir los tipos de epidermolisis. En algunos casos de epidermolisis ampollar simple, es posible visualizar ampollas intraepidérmicas en el estrato basal, que son secundarias a la citólisis de los queratinocitos basales, que nos puede ayudar un poquito más. Por lo tanto, según las guías internacionales, se recomienda la inmunofluorescencia. El mapeo antigénico por inmunofluorescencia es el procedimiento de elección para el diagnóstico preliminar. La microscopía electrónica, por supuesto que sí, pero realmente cada vez contamos con menos lugares para poder realizar. Entonces, el mapeo antigénico por inmunofluorescencia va a ser nuestro método de elección. ¿Para qué? Para ser justos en el diagnóstico preliminar y para poder clasificar posteriormente los diferentes tipos de epidermolisis. Los patrones de inmunofluorescencia van a identificar las proteínas involucradas en la fisiopatogenia de la enfermedad, y aunque la identificación de los genes es el criterio definitivo, el mapeo antigénico permite evaluar en un primer momento la expresión de estas proteínas epidérmicas y localizar la zona de la epidermis alterada. Posteriormente, como diagnóstico certero, a través de una muestra de sangre, será necesario, para la información y para el pronóstico de tratamiento, hacer secuenciación Sanger y secuenciación masiva. Ok, entonces, como conclusión, ante la sospecha de B en un neonato, la evaluación de las características clínicas va a permitir plantear los diferentes diagnósticos diferenciales. La biopsia de piel nos va a guiar en el plano de clivaje. La inmunofluorescencia va a identificar la proteína afectada, al igual que en la microscopía electrónica, y va a permitir elegir el gen candidato para el screening de mutaciones. Vamos a repasar un poquito los pasos a seguir para el diagnóstico. El sitio adecuado para tomar la biopsia de piel en un paciente con sospecha de epidermolisis ampollar, es preferentemente la zona perilesional sana de una ampolla reciente. En los casos en que no se encuentre una ampolla reciente, se fricciona la piel sana puede ser con un borrador, durante 2 minutos para producir una ampolla nueva. ¿Por qué tomar de una ampolla reciente? Porque se evitan los cambios en las proteínas estructurales secundarios a la cicatrización propia de la herida. Y esta muestra de piel tiene que ser inmediatamente colocada en una solución especial, llamada solución de Michel, y en este medio las muestras pueden ser almacenadas durante 28 días a temperatura ambiente para ser enviadas a un laboratorio especializado en cualquier parte del mundo, para poder realizar el mapeo por inmunofluorescencia. Bien, y por supuesto, luego de eso, orientando para poder realizar el análisis de las mutaciones, de esos genes determinados por la inmunofluorescencia. En Argentina contamos con un centro de investigaciones genéticas, CEDIGEA, que actualmente está realizando el diagnóstico de todos nuestros pacientes, que depende de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Bien. Entonces, en un neonato con ampollas de erosiones, además de la EB, nos toca plantear diagnósticos diferenciales. Por supuesto, estamos hablando de un neonato con todo lo que eso implica. Es decir, tenemos que excluir todas las patologías infecciosas. En el primer momento, entonces, realizamos cultivos de lesiones con tinciones de Gram, en Giemsa, para infecciones bacterianas, el frotis de Zank en los casos de sospecha de infección viral, y después, una vez descartadas las infecciones en primera instancia, nos ponemos a pensar de esta forma.
Este es un esquema del año 2010, pero sigue siendo súper vigente como para poder entender cómo manejarnos. Pensamos entonces en dos tipos de patologías hereditarias, que vamos a tener entonces los desórdenes con fragilidad cutánea. Esta es una clasificación anterior, así que está como más mezclado, pero vamos a ver los desórdenes con fragilidad cutánea, tal cual lo comentó Mauricio, los 4 tipos, y otros más que figuran ahí en el cuadro, que ahora vamos a ver. Y de desórdenes adquiridos, por supuesto, descartar las infecciones, los desórdenes inmunológicos, y otro tipo de desórdenes que son bastante menos graves, pero tenemos que tener en cuenta. Entonces, ante la sospecha de epidermolisis, tenemos que descartar todos estos diagnósticos. La clínica nos va a orientar para no meternos en un mundo muy amplio, y se va a desplegar este amplio abanico que vamos a ir tratando de desglosar ahora. La EB es una genodermatosis y pertenece al grupo de trastornos con anormalidades en la adhesividad epitelial, encabezando la EB estos desórdenes con fragilidad cutánea, según la última clasificación. Entonces, nos ponemos en contexto en la piel, tenemos los trastornos con fragilidad cutánea relacionados a la EB y los 4 tipos principales de EB. La fragilidad de la piel, además de ser característica de los subtipos clásicos, también está presente en este otro grupo de enfermedades. Y tenemos 4 tipos a considerar: los trastornos escamosos, los erosivos, los hiperqueratóxicos y los del tejido conectivo. Todos estos heredados. Estas enfermedades son similares a la EB en cuanto a alteraciones en las capas de la piel y en los mecanismos patogénicos involucrados. Entonces vamos a considerarlo siempre como diagnóstico diferencial. Aunque no se incluyen como EB, estas características que tienen, con estos mismos signos, nos hacen pensar en un mismo, en un todo, y pensarlo desde el punto de vista de los fines de asistencia médica y socioeconómica. Entonces, por eso tenemos que pensarlos como un todo en este sentido. Y se van a tratar de la misma forma en un primer momento cuando estamos en contacto con ese recién nacido. Estos son todos los trastornos con los desórdenes de fragilidad cutánea, ya los estuvo comentando a grandes rasgos Mauricio. Incluyen la descamación de la piel, los trastornos erosivos, los trastornos hiperqueratóxicos y los del tejido conectivo. Se recomienda incluir los paneles de estos genes correspondientes, que están todos aquí, como los ven en esta lista, cuando tenemos que hacer la secuenciación y cuando tenemos dudas, y para ir descartando, tenerlos en cuenta que lo podemos necesitar. Por ejemplo, en la enfermedad de la piel con descamación acral, dentro de los peeling skin disorders, puede parecerse a una EB simple localizada en bebés. Y en los adultos es característico ya el peeling en las extremidades, que ya permite un diagnóstico clínico, pero en el bebé recién nacido realmente nos va a hacer pensar, puede ser una EB simple. Trastornos erosivos con acantólisis por defectos desmosómicos pueden manifestarse con ampollas superficiales, pero sobre todo también con erosiones. También tenemos que desplegar el abanico. Los pacientes con ictiosis queratinopática presentan ampollas al nacer y en la infancia, y después se desarrolla hiperkeratosis pronto y domina el cuadro clínico, pero al principio son ampollas al nacer que son muy, muy sugestivas. Entonces, en definitiva, aunque no se incluyen como EB clásica, este grupo debe considerarse por la carga clínica que tiene y las necesidades sanitarias. Entonces, tenemos que considerarlos bajo el paraguas de la EB en términos de asistencia médica y socioeconómica. Vamos a tratar de ver algunos muy específicos que son los que más generan dudas en el momento del nacimiento. En el caso de los peeling skin disorders, la descamación epidérmica es un proceso altamente regulado de desprendimiento invisible de los corneocitos de las capas más externas. En estos trastornos, como el que está marcado,
se observa justamente una exageración visible de la descamación superficial. Y puede ocurrir en condiciones hereditarias, en este caso, o adquiridas. Las proteínas que están mutadas en este tipo de trastornos, en este específico, son componentes de los corneodesmosomas. El síndrome de la piel con descamación acral es una genodermatosis muy rara. Por supuesto que todas estas son más raras que la EB propiamente dicha. Y se caracteriza por el desprendimiento, como se ve en las fotos, de las capas superficiales con la formación de ampollas. El diagnóstico se va a basar en la historia personal y el cuadro clínico de esta descamación y las ampollas superficiales en zonas sacrales, muchas veces exacerbadas por el calor, la maceración o un traumatismo menor. La histopatología, en este caso, va a revelar hiperkeratosis leve y una división de la epidermis entre el estrato granuloso y la córnea, o a veces una división intracorneal, como se ve en la imagen. Por supuesto que además de pensar en una EB simple, esta enfermedad, tenemos que también considerar otras enfermedades, ¿no? La queratolisis exfoliativa, las tinias, la dermatitis alérgica de contacto y el eczema disidrótico. Pero es importante tenerlo en cuenta en el momento del nacimiento, donde estas dos van a ganar terreno. Con respecto a los trastornos erosivos también, en este caso, la proteína desmoplaquina y la placoglobina se encuentran también en los desmosomas y tienen la función de mantener unidas a las células del epitelio. Juegan un papel importantísimo como lugar de anclaje de los filamentos intermedios. Estos desmosomas van a garantizar la adhesión celular y abundan en tejidos, sobre todo los que son sujetos a tensión mecánica, la piel y el miocardio. En los desmosomas existen varias proteínas que pueden ser agrupadas en 3 grupos funcionales, como para tenerlo en cuenta y poder organizarlos: los filamentos de queratina, las plaquinas y las desmoglebinas. Con respecto a las plaquinas, estas mutaciones pueden causar keratodermia palmoplantar, pueden causar displasia ventricular, como dijimos, tanto piel como corazón, y en la piel el síndrome de fragilidad cutánea con pelo lanoso, que vamos a ver ahora, que es una combinación que también nos hace ir descartando un poco la epidermolisis. En esta imagen superior se trata de una forma muy, muy grave, que al nacimiento, la verdad, uno puede pensar en EB, y tenemos que pensar en esta forma grave. Es un paciente se presenta en esta enfermedad con una fragilidad severa de la piel y las mucosas por mutaciones de la desmoplaquina. Es letal en el periodo neonatal porque hay una inmensa pérdida transcutánea de líquidos. Y él también se agrega alopecia universal, dientes neonatales y pérdida de uñas. Es una forma letal muy grave, pero a tener en cuenta porque en el momento del nacimiento tenemos que pensar en esta posibilidad. Con respecto a las formas más suaves, por ejemplo, en las fotos inferiores, el aspecto clínico del síndrome de fragilidad de la piel y pelo lanoso, tenemos un paciente que al nacer presenta ampollas en talones y en extremidades inferiores, en zonas de roce. Luego va creciendo y presenta signos de hiperkeratosis en plantas de los pies con distrofia unguial, y más en la adultez, el paciente generalmente desarrolla una hiperkeratosis severa de las caras plantares del pie con empeoramiento de la distrofia unguial. Además, se puede asociar con esta característica de pelo. Son posibilidades que se van dando en el transcurso de la vida, pero al nacimiento, este paciente presentaba ampollas en zonas de roce. Continuemos un poquito más con respecto a este tipo de trastornos. En el caso de mutaciones en el gen que codifica para la placofilina 1, que esta proteína también forma parte de los desmosomas. Clínicamente hay características tanto de fragilidad cutánea como de displasia ectodérmica.
Afecta piel, cabello y uñas. El fenotipo, como ven acá en las imágenes, incluye hipotricosis con erosiones de cuero cabelludo, queratodermia palmoplantar de manos y pies, pero todas estas en la evolución. Al nacimiento, las erosiones. Las lesiones costrosas que se van agregando, las uñas hiperqueratóxicas que pueden estar presentes al nacimiento, también distróficas, pero claramente también puede ser considerado un paciente al inicio EB y después nos da negativo en el estudio genético, tenemos para el colágeno 7 o el resto de las proteínas involucradas en la patogenia del EB, tenemos que seguir buscando para este tipo de patologías, por supuesto mucho más raras. Bien, con respecto a los trastornos erosivos, entonces, no más implicancias, solamente esta aclaración de esta entidad rarísima por mutaciones en el gen que codifica para la desmogleína, que también forma parte de los desmosomas. Al igual la desmogleína, la misma desmogleína que se da en las 3 formas de pénfigo, pero en ese caso por autoanticuerpos, pero para ponernos en contexto. En este caso, por mutación en la desmogleína 3, este paciente presentaba erosiones extensas con deformidad de la lengua. A nivel piel, a nivel cutáneo, no hay alteraciones, pero sí a nivel mucoso. Y también tenemos que pensarlo. Erosiones extensas y deformidad de la lengua, erosiones laringias en la laringoscopía, como se observa ahí en las puntitas de flecha, y la muestra de la biopsia mostró ampollas acantolíticas suprabasales. Entonces, por eso siempre los pasos a seguir son los mismos para que nos vaya orientando al diagnóstico probable. Con respecto a los desórdenes hiperqueratóxicos, que es el otro grupo, el segundo grupo, nos referimos en este caso a mutaciones en las queratinas suprabasales. Los recién nacidos con mutaciones en la queratina 1 o 10 van a presentarse con eritrodermia, que también nos confunde. Y también pueden formar ampollas, así que es una gran confusión en el primer momento. Luego, más adelante en su vida, tienden a tener hiperqueratosis epidermolítica generalizada, una eritrodermia ictiosiforme congénita ampollar. Las mutaciones en la queratina específica de palma y planta, a nivel de la queratina 9, dan lugar a la queratodermia palmoplantar epidermolítica. Las mutaciones en la queratina 2E, que es una queratina que se expresa en las capas superiores de la epidermis, da como resultado ictiosis ampollosa de Siemens, y es un trastorno más leve, pero muchas veces se confunde con la eritrodermia ictiosiforme. Como ven, también tenemos que tener en cuenta este tipo de desórdenes porque al nacimiento el paciente puede presentarse con ampollas y con eritrodermia. Algunas queratinas tienen patrones más complejos, que son las queratinas 6A, la 6B, la 16 y la 17. Las mutaciones en estas queratinas causan las formas principales de paquioniquia congénita, también a tener en cuenta. Estas queratinas se encuentran en las células epiteliales debajo de las uñas, en el lecho de las uñas. Entonces la fragilidad celular a ese nivel resulta en distrofia ungueal hipertrófica, el sello distintivo de las paquioniquias congénitas, como observan en esa primera foto. Los pacientes igualmente con cualquiera de estas formas de paquioniquia congénita pueden tener quistes en la piel, tienden a ser prominentes más en la forma 2, las 4 queratinas relacionadas con la paquioniquia se expresan en palma y planta también, y también producen ese cuadro característico de hiperqueratosis. Y es muy llamativo una de las formas de paquioniquia que tienden a tener una expresión más grave, una queratodermia muy dolorosa y debilitante, como se observa en esta imagen, que también puede ser realmente pensada, no en el primer momento, sino en la evolución, si el paciente no tuvo el diagnóstico genético antes. Además, en la paquioniquia congénita, las queratinas se expresan en diferentes grados en el epitelio oral, y entonces ahí observamos también un paciente portador de una mutación en la queratina 6A, donde se observa leucoqueratosis lingual prominente, que muchas veces es diagnosticada como casi único síntoma por el odontólogo, y no teníamos diagnóstico previo.
Con respecto a los desórdenes con fragilidad cutánea relacionados al tejido conectivo, es muy importante tener en cuenta esta afectación de este gen del PLOT3. ¿Por qué? Porque dentro de las variantes clínicas que vimos, la EB distrófica recesiva, sabemos que las ampollas están en la sublámina densa y se debe a mutaciones del gen COL7A1. Las mutaciones de este gen pueden dar como resultado un fenotipo muy similar al fenotipo distrófico. Y está dentro entonces, y por eso se lo incorporó dentro del espectro de los trastornos con fragilidad cutánea, justamente porque este gen codifica para una proteína que se llama lisina-hidroxilasa 3, y que esta proteína es una enzima que cataliza todas las reacciones para formar y estabilizar el colágeno. Por eso la estrecha relación. Pero no es una EB distrófica, es esta entidad por afectación de otro gen, del gen PLOT3. También tener en cuenta, además de las lesiones a nivel cutáneas, tenemos también anormalidades esqueléticas, aneurismas vasculares, alteraciones en la audición y contracturas en flexión. Pero al nacimiento, el paciente se va a presentar con las ampollas y erosiones. Con respecto a la porfiria congénita, la porfiria eritropoyética congénita, que se genera por un defecto en la síntesis del grupo hemo, es una patología de muy baja frecuencia que se transmite de forma autosómica recesiva, y clínicamente, por la grave fotosensibilidad que presenta, puede el bebé, el recién nacido, presentar ampollas, como las que ven en la foto, pero nos llama la atención, en las semanas posteriores al nacimiento, el comienzo de emisiones de orinas oscuras, que eso ya nos lleva para otro lado, y este tipo de dentición, esta pigmentación en los dientes, tanto los neonatales o los temporarios y los definitivos, que es muy característico a tener en cuenta. No lo vamos a ver al principio, pero sí lo podemos ver en el transcurso de las semanas de nacimiento. Algunos pacientes nacen con este tipo de tinción, la eritrodoncia se llama. Solamente para considerarlo. Lo mismo que la acrodermatitis enteropática, que también es un trastorno autosómico recesivo por la imposibilidad de absorber el zinc de la dieta, y las manifestaciones clínicas van a comenzar generalmente al suspender la lactancia materna. Pero muchas veces hay muchos pacientes que nacen con este tipo de lesiones, con esta dermatitis sacral y periorificial, la alopecia. El cuadro completo se observa solamente en un 20% de los casos, o sea que en general se presenta el paciente con este tipo de dermatitis periorificial que, por supuesto, al comenzar con la dieta con el zinc, se recupera totalmente, como ven tanto en esta otra foto también con la dermatitis del pañal. Con respecto a la incontinencia pigmenti, también la primera fase de la incontinencia pigmenti es un trastorno del tejido derivado del ectodermo y del neuroectodermo, es ligado al X, afecta casi exclusivamente al sexo femenino, va a cursar con manifestaciones cutáneas y la que más nos va a nosotros complicar va a ser la primera fase, la fase vesicular, donde podemos llegar a confundir con una epidermolisis en ese primer momento. Lo importante es que ante la sospecha clínica del cuadro se puede hacer un diagnóstico precoz con una simple biopsia, donde se va a revelar el pigmento libre, los melanófagos y los eosinófilos en la dermis, que son característicos de la incontinencia. Más fácil de definir. En este otro caso, muy raro, el síndrome de Haig-Wells, que está causado por mutaciones del P63, en realidad esta proteína cumple un papel crítico como regulador del crecimiento y del desarrollo del epitelio cutáneo. Por eso es importante definirlo, porque además de la eritrodermia presente al nacimiento, la presencia de ampollas y erosiones, se va a presentar con otras características clínicas, como son el anquilobléfaro, que es la fusión de los párpados, displasia ectodérmica y fisura labial o palatina, pero también como para tenerlo en nuestra cabeza que puede presentarse. Luego, por último, estas erosiones en cuero cabelludo dan muchísimo trabajo, son erosiones crónicas que generan muchísimo dolor y también en un momento uno puede llegar a dudar del diagnóstico.
Con respecto a la ausencia congénita de piel, la aplasia cutis también merece tenerlo en cuenta. La EB con ausencia congénita de piel, el grupo 6, según la clasificación de 1986, presenta características propias, características del EB con la aplasia cutis congénita. No comparte con otras de las aplasias en los lugares característicos, como son los miembros inferiores sobre todo. Pero es importante tener en cuenta y poder hacer un diagnóstico diferencial entre aplasias cutis en general, acá se observan todos los tipos con los lugares, las localizaciones habituales. El grupo 6 es considerado aplasia cutis congénita con epidermolysis bullosa, pero tenemos que tener en cuenta que las características van a ser diferentes. En el síndrome de Barth, que hasta el 2014, donde un grupo de trabajo de expertos en EB sugirió una nueva clasificación, más que todo caracterizada por las modificaciones moleculares que se habían encontrado, se sugirió sustituir el nombre de síndrome de Barth por EB con ausencia congénita de piel, ¿sí? La EB con ausencia congénita de piel es rara y se desconoce la incidencia exacta. Primero, se considera una condición familiar, propio de las formas con herencia autosómica dominante, pero realmente nosotros, y en nuestra experiencia acá en Argentina, al nacimiento los pacientes presentaban no capaz la triada antigua de las alteraciones unguiales, de las alteraciones de la EB y de la ausencia congénita, sino muchas veces la ausencia congénita sola, pero después terminaron siendo diferentes formas de epidermolisis. En un primer momento se lo relacionaba estrictamente con las formas distróficas dominantes. Realmente tiene un gran espectro a considerar y a poder realmente repasarlo a nivel mundial cuál es la estadística, porque la incidencia no la tenemos. En este caso, en el de la EB con ausencia congénita de piel, se piensa que el problema es intraútero, porque realmente se considera como traumático dentro del útero y nacen los pacientes con este tipo de lesiones. Como diagnósticos, entonces, a considerar en un paciente con ausencia congénita de piel, por supuesto la EB, por supuesto, diferenciar los otros tipos de aplasia cutis, y también el síndrome de Adams-Oliver, que por supuesto a simple vista, ustedes ya lo observan y ya vemos muchísimas diferencias, pero tenemos que tenerlo en nuestra cabeza, porque el paciente presenta ausencia congénita de la piel, principalmente en cuero cabelludo, y además defectos transversales en extremidades y manchas en la piel. Puede ser una cutis marmorata generalizada, como que la ven en la foto. Merece especial atención esta entidad, que la voy a hacer muy rápida, pero es importante ver estas fotos, porque es rarísima, se llama dermatosis congénita vesicular y erosiva, con cicatrices reticuladas. Como ven acá, este es un paciente que nació con eritrodermia, nació con erosiones, con ampollas, se pensó que podía ser un EB, es un paciente argentino que se publicó, y hay muy poquitos casos publicados en el mundo, que en el transcurso de su evolución fue creciendo y a los 6 meses de edad presentaba estas cicatrices muy características. No se sabe bien la etiología definitiva, pero es un bebé que nace con vesículas de erosiones sobre una base eritematosa y luego tiene estas secuelas cicatrizales. Está publicado y es también digno del diagnóstico diferencial. Varias dermatosis en neonatos se presentan como vesículas, pústulas, ampollas, erosiones, ulceraciones en los primeros 28 días de vida. Y obviamente las etiologías, la edad de aparición es diferente, pero tenemos que tener en cuenta esto. Hay un grupo de trabajo, que yo por eso lo puse, publicó y realmente trató de establecer bien los porcentajes, haciendo una revisión sistemática, y se encontró este tipo de porcentajes en su revisión, que dentro de las consideraciones que nosotros tenemos que tener, nos tenemos que pensar en las ampollas de succión, que son muy frecuentes, como ven acá, y tenemos que diagnosticarlo rápidamente. Las enfermedades infecciosas, por supuesto, la varicela zoster, el herpes neonatal, el síndrome estafilocóxico de la piel escaldada, y el impétigo ampollar también como
lo primero que tenemos que pensar en un recién nacido o en un bebé que está transitando los primeros días de vida. Eso como ya lo dijimos anteriormente. Ahora bien, nos falta este último grupo, que es el de las enfermedades inmunobullosas. En realidad, como primer pensamiento, es importante saber que la EB va a ser mucho más frecuente que estas, pero tenemos que pensarlas y tenemos que identificarlas porque para este tipo de enfermedades existen tratamientos. Muchas veces se autolimitan solas, pero existen tratamientos frente a un cuadro muy grave. Frente a la EB, lamentablemente, todavía no tenemos. Se nos plantean entonces varias posibilidades a tener en cuenta en un recién nacido con ampollas y erosiones. En el caso de estas enfermedades inmunomediadas, inmunobullosas, van a unirse autoanticuerpos circulantes contra moléculas de la adhesión de la epidermis y de la zona de la membrana basal, ¿sí? Van a generar ampollas crónicas, erosiones dolorosas, secundarias, esas son el sello de este tipo de trastornos clínicos. Y por supuesto, tenemos que pensar cómo hago el diagnóstico. La histopatología, por supuesto, va a revelar la ubicación de la formación de la ampolla y nos va a ayudar, pero la inmunofluorescencia va a ser crucial en estos casos para el diagnóstico. Va a ser inmunofluorescencia positiva y nosotros vamos a pensar frente a qué, de acuerdo al tipo, a la clínica que se presenta, ¿sí? Así que es muy importante porque en este caso entran en juego la inmunofluorescencia directa y la indirecta. La directa que va a detectar entonces los autoanticuerpos y los circulantes por la indirecta. Entonces, el pénfigo, vamos a dividirlos en dos grupos. El pénfigo y todos los trastornos pénfigoides, donde entran el pénfigoide, la dermatosis por IgA lineal, la EB adquirida y el lupus bulloso. Vamos a ir terminando, pero bueno, ya me queda poquitito. En el 2016, quería aclararles esto, que es muy buena, Didi Murel realizó junto a otros autores una revisión sistemática, la publicó en realidad porque la revisión se hizo previamente y se tomaron todos los artículos publicados desde el 1946 hasta diciembre del 2014 en cualquier idioma. Y esto es para saber la frecuencia, lo baja de la frecuencia. Identificaron 51 casos de enfermedades ampollares autoinmunes neonatales, nada más, con ese amplio rango de tiempo, desde 1946 hasta diciembre del 2014. Por eso, en primera instancia lo vamos a pensar, pero ante la duda y ante no poder llegar al diagnóstico del EB, pensémoslo porque tenemos tratamientos específicos. De esos 51 casos, en un periodo de 70 años, 34 se ubicaban en el grupo pénfigo y 17 en el espectro pénfigoide. Por supuesto que estas entidades se desarrollaron, se produjeron, en la mayoría de los casos, por la transferencia pasiva materna de anticuerpos a través de la placenta. Por supuesto, entonces, muchos de ellos realmente se autolimitan una vez superado esta primera etapa de semanas de vigencia de estos autoanticuerpos por el pasaje placentario. Con respecto al pénfico, que es una enfermedad autoinmune, poco frecuente, se afecta a piel y mucosas, en esta revisión sistemática, el 27,6% solamente presentaban de los neonatos afectación mucosa y se manifestaban esos bebés con ampollas y erosiones. A diferencia del pénfigoide, que además de ampollas y erosiones, presentaban vesículas, placas urticariformes y más extensas. Con respecto, y con una proporción de afectación mucosa del 41,6%. En el caso de la dermatosis por IgA lineal, que resulta ser la forma de la infancia, es la forma más frecuente de enfermedad ampollar autoinmune en la infancia, que tiene estas características de ampollas tensas agrupadas en roseta, en neonatos se realizó una publicación hace muy poquito, en julio del 2022, donde de los poquitos pacientes que estaban reportados, subieron el número a 12 pacientes reportados a nivel mundial con la forma neonatal. No se sabe bien la causa por la cual esos bebitos tienen esa dermatosis por IgA lineal, pero se piensa que tiene que ver la lactancia, porque por la IgA por la placenta no pasa, pero sí a través de la leche. Suspendían la leche materna y el paciente mejoraba ampliamente. En estos casos,
Frente a la advertencia de esta posibilidad, lamentablemente muchos de esos bebitos tuvieron evoluciones muy críticas porque realmente el daño del mucoso era muy importante y el daño de las vías superiores. Y muchos bebitos fallecieron en las primeras etapas. Pero realmente es importante tenerlo en cuenta también en el diagnóstico diferencial. Como último, solamente para contarles, la forma de bebé adquirida neonatal se da en madres que tienen el diagnóstico de la epidermolisis bullosa adquirida. Y se da por pasaje transplacentario de inmunoglobulina G contra el colágeno 7. Y es transitorio. Y en el caso de las formas de lupus neonatal bulloso, esta también es una enfermedad muy poco frecuente, se da por el pasaje transplacentario de los autoanticuerpos maternos anti-RO. Suelen aparecer las lesiones unos días o semanas después del nacimiento y en algunos casos se han observado al nacer. Es muy probable que las lesiones ocurran en cara, en cuero cabelludo, en zonas fotoexpuestas, pero también pueden incluir otras zonas. En estos casos también el bebé se va a presentar con erosiones y ampollas que vamos a tener que tener en cuenta. Generalmente las mamás no tienen diagnóstico y muchas veces lo desarrollan en el posparto, el cuadro clínico de lupus eritematoso sistémico. El 50% de las madres son asintomáticas en el momento del diagnóstico. Ok, entonces, como conclusiones. ¿Por qué diagnosticar una enfermedad rara? Porque necesitamos pronóstico, necesitamos tratamientos propios del momento y futuros. Frente a un neonato con ampollas es mucho más probable que tenga EB dentro de todo el grupo de los desórdenes con fragilidad cutánea y también mucho más que una enfermedad autoinmune con ampollas. En la EB aún no hay cura definitiva, pero el diagnóstico precoz en las formas autoinmunes permiten un tratamiento adecuado, como por ejemplo con prednisona y dapsona. Me despido agradeciendo la atención de todos y presentándoles a Ian. Ian tiene 10 años, tiene EB distrófica recesiva. Como todos los niños de esta edad, 10 años, muchos sueños por cumplir y el más anhelado, como se imaginarán, curarse. Hasta pronto.